Las malaguas, ¿cómo lo hacen? Afuera. No se tocan, pues si no... Pero había un grupo de malagas que se partían, ¿no? Bueno, también puede ser bipartición. O sea, ahí puedes... ¿Qué cosa quiere decir? Si me parto en dos. Y salen perfecto. O sea, otro Giovanni. El concepto de igualito. Esa es la clonación. Ese es el concepto. O sea, me divido y salen dos. Y el problema de la clonación es que mientras más te clonas, es como la fotocopia. Claro. Más borroso sales. O sea, hay mayor cantidad de imperfecciones en el futuro. ¿Cómo habrá sido la malagua antes? Mira lo que ha quedado. Claro. Oye, ¿y el puercoespín cómo hace? Con mucho cuidado. Paciencia. Tranquilidad. Sin apresurarse. Sin apresurarse, está bravo eso, ¿no? Sí. Hola, bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar de sexualidad en el mundo animal. Vamos a ver un poquito cómo funciona, cuál es el sentido de esta sexualidad, ver si efectivamente existe una sexualidad o sencillamente un instinto reproductivo y cosas por el estilo. Nuestra primera invitada, Marta Williams, ella es profesora principal del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencia de la Universidad Agraria. Hola. Marta, bienvenida. Te quiero hacer una pregunta así que me estaba intrigando un poco por lo que decía Giovanni, esto del perrito con la lengua afuera. ¿Existe el concepto del placer en el mundo animal? Mira, nada hay más urgente que el sexo, ¿no es cierto? Urgente. Nada hay más urgente Dios. que el sexo. Domina un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Los animales tienen que reproducirse. Para reproducirse puedes hacerlo de dos formas. La asexual y la sexual. Entonces, la asexual es más común en las plantas. Ya. Cuando tú agarras un pedacito de planta y la cortas y la pones, y vas a tener toda una plantita de nuevo. Eso es asexual. Eso es más común en las plantas. Pero hay animales también, si han ido a la playa, han visto que de repente se rompe una... Antes habían más estrellas de mar, entonces se rompen y de esa puede generar todo un individuo. O sea, eso es asexual. La parte sexual involucra, de todas maneras, dos gametos, masculino y femenino, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros decimos como sexo involucra una parte del cerebro que tiene que ver con el placer. Es justamente eso. Pero los animales se reproducen porque el fin último de reproducirse es dejar sus genes en el ambiente. Pero ¿tú crees, entonces, para eso Marta, se reproduce. Por ejemplo, ¿tú crees que cuando un perrito se aproxima a una perra está pensando que la va a reproducir o está pensando en buscar un placer? O sea, la idea es, hay un fin último. ¿Él tendrá una noción sobre eso? 3 son los detonantes que hacen que un animal se reproduzca. 1, el físico, porque hay animales que se producen estacionalmente, físico. 2, dietario, o sea, ¿te alcanza los recursos del ambiente o no te alcanza? Eso es lo que decía Natalia un poquito, o sea, el control de la población. ¿O no te alcanza? Ya. Y el 3 es el social, o sea, todos los detonantes sociales que hay que medir. La interacción. La interacción, ¿no? Tiene que medir. Yo a veces pienso que el tema del sexo es como que alguien quiere rascarse una roncha, ¿no? Y tienes que rascártela pronto. Entonces, no sé. Urgente, por eso dice. Sí, de hecho, yo estoy con Daniel Valle, quiero presentar a nuestro siguiente invitado. Él es biólogo, es experto en conservación de diversidad biológica. Daniel, he leído que los animales lo hacen más, lo hacen mejor y de 1000 maneras distintas a los seres humanos. Bueno, mejor en función a quién, porque varía en base a la funcionalidad de cada ser. Lo que dice Marta es interesante, ¿no? El tema del placer y el tema de estos es un proceso en donde el individuo busca mantenerse acoplado a una hembra. Y cuando terminas con eso, revientan las hormonas, revientan una serie de sustancias químicas en el cerebro, muchas de ellas parecidas a la morfina, las endorfinas, sí. Y sale pues la sensación de placer. Lo mismo sucede con la comida. Hay gente que siente placer comiendo y hay otros que sienten haciendo placer con masajes. Hay otros que botan estas endorfinas haciendo yoga y otros cuando se matan de risa, después de la carcajada sientes el momento placentero. El sexo en muchas especies culmina con esa explosión y es una forma de mantenerte vinculado
a tu pareja. Pero ¿qué pasa con toda la antesala? Porque hay animales que hacen distintas cosas, inclusive sé que hay los jabalíes se besan, por ejemplo. Bueno, los hombres, la gente también se besa, ¿no? Claro, por eso mismo. Si hay una necesidad de besarse, hay algo más que solamente satisfacer una urgencia sexual que... El preámbulo también varía en función a cómo se adopta la fórmula de reproducción y cómo luego adoptas la fórmula de gestación y de crianza. O sea, el paquete es junto, ¿no? Entonces sueles tener que cuando la crianza es larga, un embarazo largo y tener niños por mucho tiempo, el proceso de apareamiento suele ser más complicado. Más complicado y más largo también. Claro, cuando es cortito, agarras una araña, ¿no? Las arañas vienen, el macho le deja el semen y se va corriendo porque si no la hembra se lo come. O suele ser, la hembra bota sus huevos. ¡Qué bravo! Sí, cosas sucesivas. Qué coincidencia. ¿No? Ah, sí, qué coincidencia. Los hombres no pasa lo mismo. Las mujeres no matamos a los machos. Más o menos. Poco a poco. Poco a poco. Muerte lenta. Bueno, tenemos a nuestro tercer invitado, Alex Ayllón, que estudió zootecnia en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, así me ha dicho que diga completo. Y también ha hecho sus prácticas en Puno, en el estudio del comportamiento en camélidos. ¿Y a ti te gusta observar el comportamiento animal desde chiquito? Así es, desde pequeño me gusta. Es algo que me lo pegó, por decir así, mi tío, ¿no? Pero ya falleció ya, pero sí, desde pequeño siempre me gustaba Te sembró observar. el interés. Así, la curiosidad más que todo. Ahora, explícame un poco, porque tal como se ve, digamos, no es tan simple que es una función reproductoria. ¿Tú cuál dirías que es la función de la, no sé, de la sexualidad animal, la cópula? Ahí está. Creo que el propósito de la sexualidad, tanto en animales como en humanos, o sea, el que todo el mundo conoce es la perpetuación de la especie, ¿cierto? Claro. Entonces, todos los animales no piensan que yo voy a buscar una hembrita por ahí, voy a perpetuar mi especie, quiero que mis hijos estén por ahí, ¿no? Eso es algo instintivo, algo que es propio del animal. Entonces, cada animal va a buscar la forma más adecuada, dependiendo de la especie, ¿no? de cómo reproducirse, ¿no? Siempre va a haber primero un preámbulo, un cortejo, hasta llegar a la hembra, ¿no? Y ya para que la hembra acepte. Y la hembra también va a escoger, ¿no? La hembra escoge o si no el macho escoge. Escoge el mejor macho. Dependiendo de la especie animal. Dependiendo de la especie animal. ¿Cuál es la diferencia con los seres humanos? Que los seres humanos más actúan, bueno, en mi caso, ¿no? Más actuamos o sea, buscando otra cosa, no perpetuando nuestra especie, ¿no? Nosotros ya no buscamos a la mejor hembra, las mismas mujeres no buscan el mejor macho, ¿no? Siempre hay algunas otras cositas de interés. ¿Se consiguen las mujeres? Ya, bueno, no sé. He visto. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con cada cuánto tiempo se aparean y unas preguntas que se me han quedado en el tintero. Volvemos. Bueno, ¿cada cuánto tiempo se aparean los animales? Qué chismoso. No, es que es bien interesante lo que está diciendo Daniel, porque él dice... A ver, por ejemplo, las vicuñas se aparean una vez al año. Tienen una temporada. Una temporada, no es un día. No es un día. Pucha, qué alivio. Un par de meses, ya, funciona. Pero tú me estás diciendo, y explícanos un poquito, que cualquiera que que tiene tanto encuentro sexual como los seres humanos somos una... La plaga. ¡Plaga! La plaga. Lo cual significa que... Es en la naturaleza. En la naturaleza de la reproducción hay dos fórmulas básicas y un sinnúmero de variables intermedias. Una fórmula es, somos pocos, pero hacemos la mejor calidad de lo que pocos queramos ser. Y otra somos muchos, inundamos todo. Ya. Eso se aplica hasta en la economía. Claro. Y en las especies lo mismo. La mayoría de las especies animales se reproducen una vez al año, en un momento, los vicuñas. Los lobos marinos, las vicuñas, las ballenas, esos viajes de apareamiento que hacen. Los hombres, las ratas y muchos insectos. Los canguros. Las palomas. Los canguros. Las palomas lo hacemos a diario todo el año. ¿Y eso por qué? Tenemos más necesidad nosotros de satisfacer un... Somos una plaga. Somos una plaga en Somos esencia. una plaga. No, eso está por descontado. El ser humano es una plaga. Estamos destruyendo el planeta. Yo creo que hay una mezcla de lo cultural y lo natural, porque cuando ves la evolución del hombre, el hombre le mete un factor a la evolución que ningún ser la mete. Se llama cultura. ¿No?
Todos los seres, hasta sociales, pueden ser, inteligentes pueden ser, sentir pueden tener. Pero el único que le mete el efecto, la cultura como una variabilidad evolutiva es el hombre. Y el hombre a todo su proceso le mete el gen cultural. Y aparecen cosas como creceos y reproducidos. ¿Cómo qué? Crecer y ya. reproducirse. Pero fuera... Mandatos de ese tipo. O somos más, pagamos menos. Es un mandato. Y esa sensación de que O sea, seamos más... indiscriminadamente. Es un tema cultural que nos obliga a estar reproduciendo, Claro, reproduciendo, pero con las reproduciendo. ratas no pasa eso. ¿Con las ratas? ¿Por O qué? sea, la Tienes que rata ver no está Ratatouille. pensando- Ahora, pero una pregunta. Ya, de acuerdo a lo que estás diciendo, hay una frecuencia. Sin embargo, por ejemplo, la hembra humana, hablando como tiene un celo que corresponde, digamos, a una vez al mes. Sí, ¿No pero es cierto? durante todo el año, Tiene 12. Sí. ¿no? Y además el hombre es un ser que se reproduce, sigue teniendo cópulas después de la función reproductiva. Exactamente. Es el único animal ¿No? que hace Es eso. el único animal. Es el que tiene Ningún más otro cópulas. animal. Hay otros animales, Sin reproducción. hay otros animales, Sí. inclusive hay unos que solamente se reproducen una vez en la vida. En la vida. Se reproducen y se mueren. ¿Cómo cuál? ¿Cuál es ese? Unos ratones, Unos ratones que están jugando. ¿Qué pasa? Es que siempre tiene que haber esa mezcla entre el ambiente y lo que vamos a hacer. Tienen que ser económicamente beneficiosos, porque la reproducción tiene un costo, pero el beneficio es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Este ambiente es altamente impredecible, entonces el macho se reproduce y se muere. Sus mismas hormonas del estrés lo matan. Las hormonas del estrés lo matan. ¿Ya? Entonces, A toditos. a toditos. Deben quedar poquitos. O, bueno, y ahí hay otro tema, que algunos quedan, ¿no? Y esos tienen también éxito con algunas hembras no vírgenes, ¿no? No todos se mueren. Ahora, lo que estás diciendo, si hay esta forma de reproducción Sí. particular, digamos, no basada en el celo, ¿algún animal hace una práctica de este tipo? O sea, busca tener cópula cuando la hembra no está en celo. Sí, sí, lo hay. Lo que pasa es que es un tema de la estrategia que ha adoptado el individuo, la población, y la probabilidad de que ocurran eventos no regulares en la población. Ya. Por ejemplo, los perros suelen tener sexo no reproductivo. Suelen tener. Sí, cuando están en jauría, cuando están Ya. amenazados. Casi todas las poblaciones que uno las junta y las mete en un estrado chiquito, en un cuarto chiquito, al rato van a comenzar a aparecer estos comportamientos de sexo no reproductivo. Hasta el sexo se convierte, o cópula no reproductiva, hasta se convierte en un mensaje. En lobos, el dominante va a copular todo el mundo, sea macho o hembra, porque es el mensaje, yo soy acá. Lo hacía Genghis Khan. Ah, también. También, Genghis Khan lo hacía. Pueblo que llegaba, Barría con todo. princesa que quedaba convertida en esposa. ¿Pero la princesa y los príncipes también? No sé si llega a lo No, mismo. pues. Pero es un poco el display del mensaje. Hay pocas especies que usan el sexo o la cópula como un mensaje, pero las hay. 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 Interesante, pero yo pensaba que no, que estaba asociado básicamente al asunto del celo. ¿Cómo aborda un animal a su presa? Bueno, Es sorpresa. En algunos asociación en libre. algunos casos. O sea, claro, ¿cómo elige? ¿Quién elige? Bueno, eso va a depender bastante de la especie, como dije hace un rato, ¿no? En el caso de las aves, tenemos que quien elige son las hembras. Y buscan siempre un macho, dependiendo de la especie misma dentro de las aves, un macho más colorido, el macho que construye mejor un nido, el macho que muestra más habilidades paternales, ¿no? La hembra siempre tiene que buscar un macho fuerte. ¿Por qué un macho fuerte? Porque tiene que proteger el territorio y proteger a los huevitos, a las crías y a la misma hembra, ¿no es cierto? Buscar un macho que sea vigoroso, un macho que sea capaz de demostrarle que va a ser un buen padre para las futuras generaciones. Además que la hembra tiene que estar empollando, o sea, tiene que estar cubriendo los huevos durante un tiempo, así que el macho tiene que estar seguramente... Claro, eso también depende de la especie, porque hay especies de aves que no hacen eso, sino se turnan las hembras con los machos en criar, ¿no? Es en el caso de las aves. Claro, ese es en el caso de las aves. Y en otros casos, ¿quién escoge? ¿Hombre, hembra o macho? Dependiendo de los animales que vienen en jaurías, como se han visto a los perritos que también andan así, ¿no? Siempre hay un macho dominante, el macho alfa que le dicen, ¿no? Sí. En el caso de lobos, de leones. Entonces el macho es el que se va a imponer ante los otros machos para ser el primero en aparearse, ¿no? El primero en comer también. Siempre va a haber una pareja así. Ya. O Primero sea, en que realidad llega, depende de la especie, no hay una
una predominante. En mamíferos suele ser la hembra. Claro, Ya. pues En mamíferos. por ejemplo, es obvio. Pero en reptiles y otro, a veces es un tema hasta de probabilidad. Pero hay algunos mamíferos, como el primer macho que llega a la playa, entre los lobos marinos, ese es mi territorio, esta es mi playa, y yo escojo. Ajá. ¿Con quién? En caso de los seres humanos, es obvio que cogen las hembras. Obvio. Cuando... Pero hay en unos también estudios que yo vi, o sea, claro, uno escoge, ay, qué linda su personalidad, pero también instintivamente sí hay una forma de cuerpo que atrae más, ¿no? Que es instinto animal. O sea, en psicología se hablaba del 0.7, la proporción del 0.7, que es 90-60, 90 o 100-70, 100-80, 50-80, pero digamos esta forma, ¿no? No importan las dimensiones, pero es más probable que atraiga esta forma instintivamente, ¿no? Lo que pasa es que es un tema mucho de cultura, el tema de las formas. ¿Sí? Sí, hay mucho cultural. Tú date cuenta, las formas de la gente de los 50, ¿no? Con fórmulas de las personas, con los rollitos, era más apetecible sexualmente que la fórmula de la década de los 2000. Pero la Los cintura 2000, siempre ha sido- el abdomen cuadriculado, que no es natural, No, claro. no es natural el abdomen cuadriculado, es la fórmula llamativa. Entonces, hay mucho... Ese es el lado cultural. Ese es Sin el embargo, lado Marta me cultural. decía una cosa interesante, que es que el macho busca a la hembra. O sea, el macho busca a la hembra atractiva, es esos 90, La 60, y cintura. no importa, más gordos o más maternidad. flacos, pero siempre está eso, porque está buscando genes saludables, porque el macho va a producir un montón de espermatozoides, entonces él quiere dejar sus genes en el ambiente. Entonces, ¿a dónde? En la hembra, que va a ser atractiva, que posiblemente tiene los genes más saludables, y por lo tanto, ahí es donde yo voy a dejar mi esperma. La hembra no, la hembra escoge poderoso caballero don dinero, el que me va a traer el mayor mamut, ¿no? Claro. Porque eso es lo que Estamos me va hablando en el Por caso de los alimento. hombres, pero en el caso de los animales también. en los O sea, casos... el que provee más. el que Equivalente, provee más. ¿no? Ahora, eso se ha... Una pregunta, ¿es posible estimular, inducir al sexo a los animales a través de películas, por ejemplo, o de revistas? Porque leí que a los koalas, por ejemplo, que están en vías de extinción, les ponen películas para que les provoque y se reproduzcan más. Ya, hay una relación entre la parte nerviosa y la parte hormonal. Entonces, hay una relación, y por eso yo decía ese detonante social, ¿no? Que entonces la parte nerviosa lleva a la parte hormonal y eso hace que se haga un montón de hormonas y eso hace que tú sepas, esa es mi pareja y no me lo voy a comer, ¿no? Entonces, Nos vamos a ir a está una todo eso. pausa y vamos a hablar también sobre los órganos sexuales de los animales. El pene del piojo mide 50 veces su tamaño. ¿Qué? ¿Cómo puede vivir ese animal cargando? O sea, en proporción es como cargar 50 piojos él mismo. Viene atrás. Él camina adelante y el pene viene atrás. No me consta del tema del tamaño. Lo que sí es cierto... Pero Es un dato Giovanni, científico. Yo mido 1,80 m. Sería como tenerlo de 60 metros. ya ¿sabes? hasta 90 metros. No, el tema es que Pero es- no importa el tamaño, no es un tema de tamaño, yo creo que es la funcionalidad. Los penes suelen ser variables, crecen, y es cierto, la mayoría de especies, volvemos al tema estacional, tiene todos sus órganos sexuales recogidos, Claro, porque es riesgoso tenerlos afuera. por favor. Claro, sobre lo todo tienes. ellos que no y usan cuando entras en etapa de ropa reproducción, interior. miren un caballo, un burro en pleno proceso de celo, oye, se puede multiplicar varias veces el tamaño. Claro. No es que siempre lo tenga el mismo tamaño, lo que pasa es que es variable, Dependiendo del deseo. dependiendo De la época. funcionalidad de la especie. Hay especies que lo usan de una u otra manera, pero mucho depende el tamaño de
realmente la funcionalidad del órgano femenino, pues. O sea, tú no puedes tener un pene de 50 centímetros cuando un órgano femenino, Es de una 2. vagina, tenga de 2. Claro. Han evolucionado juntos. ¿Todas las especies tienen pene? Las de mamíferos y vertebrados, sí. Y ya. Todo lo que es invertebrados... ¿Cómo se reproduce? Ya. Bueno, ¿cómo se reproduce? Si vas a tener reproducción interna, Sí. necesitas un vehículo que mande Que los entre. espermatozoides. Claro. Pero si vas a tener reproducción Externa. sexual externa, como muchas especies Peces, por ejemplo. peces marinas, o sea, simplemente vas a liberar de tus gónadas, vas a liberar las Alex, afuera. ¿cómo Hay aves, funciona eso? hay aves que sí, no tienen pene, ¿no? O sea, la cópula de las aves son juntando las cloacas. Pero hay aves que sí ¿Las tienen qué? las cloacas. Sus órganos excretores. Esfínteres. Claro. Vas a o sea, mezclar ahí todo. en O la sea, cloaca. viene todas las secreciones de las... ¿Y eso reproduce seres? Sí. Lo que pasa es que en la cloaca hay una parte en donde se va a depositar el semen de las aves, que es un semen bien concentrado, bien pequeñito. Entonces, al momento de la cópula, ¿no se han visto las palomitas cuando se Sí, están montando? sí, ¿no? sí, Juntan las soban. colitas. Sí. Una sube la colita, la otra la baja y ahí deposita el semen en la ave, ¿no? Ahora, hay aves que sí tienen una especie de pene que va a ayudar a transmitir el semen. Una pregunta, ¿y esas palomitas que se juntan así, pregunta así chiquitita, produce también placer? O sea, ¿tiene un poco la sensación como la del orgasmo que tienen los mamíferos? Hay que preguntarle al palomo, Sí, ¿no? habría que preguntar el palomo. ¿Nunca No, has pues, averiguado? pero- Porque yo viendo ¿Nunca has no visto creo, los palomos blanqueando los ojos? No. ¿No? Pero es bien difícil, yo creo, medir el orgasmo, porque ya es la culminación, pero de repente algún tipo de medición del sistema nervioso que pasa, ¿no? Si se altera, no se altera, o la reproducción hormonal en ese momento, no sé. ¿Cómo es esto de la reproducción externa? O sea, no hay contacto entre... Claro, No, no hay tú contacto. generas, para tener reproducción sexual necesitas tener los gametos masculinos y los femeninos. O sea, y simplemente los liberas al medio y que ahí se encuentren. ¿Y hay placer ahí? No, pues No. ni de ninguna Por ejemplo, manera, los porque no peces, ¿no? tienes un sistema nervioso tan complicado como Qué puedes triste, tener en... ¿no? No es triste porque es un proceso de evolución, repito, que depende de las posibilidades. Esa fórmula externa, las probabilidades de tener embriones fértiles es mínima. que se encuentren Y tú afuera. evolucionas y tratas de asegurar que sucedan las cosas adentro, Claro. porque es más seguro, ¿no? Y eso te da también un poco la fórmula, ¿no? Justo en algún momento hablábamos, la posición de los órganos sexuales del ser humano es una posición tan especial que te permite tener sexo de una forma que normalmente las especies no lo tienen, cara a cara. Ajá. ¿Ah, no? Pingüinos. Los pingüinos y los hombres son los únicos que pueden tener sexo cara a cara. No me digas. El resto lo hace, Los primates, los monos, ¿no? Se montan. tampoco es... montan. Se montan. Dime, ¿y los animales en el camino cambian de pose? Eso también depende de la fisiología. O sea, la fisiología te obliga casi a una única A una pose. única pose. El ser humano, tenemos una posición tan maravillosa en este término que tenemos un Kama Sutra, pues, que te dice Claro. 150 posiciones Claro, claro. y todas funcionales. Pero no hay ¿Cómo hacen? ningún, No, no hay es que- ningún animal que diga, ahora ponte un ratito así. No. No, porque ¿Cómo hacen las ballenas, por favor? No me imagino. ¿Cómo hacen las ballenas? Porque son mamíferos, ¿no? Mucha paciencia y arte. Pero eso lo hacen una vez al Porque año. lo hacen Pero una vez ¿sabes de qué al año. tamaño? Imagínate ¿De qué todo lo que tamaño? tiene que concentrarse en el año para llegar al ¿Has momento visto preciso. eso? ¿Has visto un El video? pene de la ballena No lo he mide visto. 3 metros, ¿no? 3 metros. Pero ¿cuánto mide el mide pene una de la ballena? Pues también. Sí, claro. No quiero ni pensarlo. El tema no es el tamaño, es la función. La función. exacto, no, sí, sí, Ahora es está interesante este hecho o sea, lo que estás diciendo es una posición privilegiada. ¿El pingüino, por casualidad, también tiene una posición privilegiada en el órgano sexual? ¿O sencillamente Sí. lo tiene de forma tal que solamente hay la posibilidad de cópula frontal? Ahí sí no sé su anatomía, Marta debe ¿No saber. sabes? No, tampoco. No. Pero creo que la posición vertical, Sí. o sea, la posición vertical del ser humano te da esa posición privilegiada. Ya. O sea, hasta los seres medios inclinados Sí. pierden esa Pero lo ventaja. que sí es que los pingüinos son ateos. Probable. Un Por eso pájaro está parado con no su- cree en nadie. Ahora, Chistoso. ¿todos los animales tienen orgasmo? Estos que hacen reproducción, digamos, interna, ¿no? No la externa. ¿Tienen Sí. orgasmo? O sea, tiene que de todas maneras haber toda una serie de reacciones internas, Sí. ¿no? Ahora, que esas vayan al centro del placer, como es en los humanos, es algo que se puede investigar por tomografía, por emisión de positrones, que te dice exactamente qué área del cerebro
estás utilizando, ¿no? ¿Y se generarían también endorfinas? No. Puede ser. Puede ser. Porque cuando te estás, lo que tú me decías antes, cuando te estás imaginando algo y lo estás haciendo realmente, estás utilizando la misma parte del cerebro. ¿Y los animales pueden tener Nosotros, fantasía? ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿cómo estás seguro? O sea, no sé, pero digo, por ejemplo, un ¿cómo perro, estás un perro comienza a Un perro imaginarse que se una perra. alucine una perra ideal, pues. ¿Cómo estás seguro de eso? Mira, Eso no hay si forma de llega el saberlo. proceso de eyacular sin que haya el otro animal, es que ya simuló toda la cadena fisiológica. ¿Qué? Porque ese es el proceso final. La otra vez he visto, aunque les sea mentira, un pequeño video de un perro masturbándose. Sí, Con una puede ser. almohada. Suele ser. Claro, pero Me llegas... parecía rarísimo. Los monos lo hacen. Los monos sí, pero los monos tienen manos, o sea... ¿A quién no se le ha No perdido necesita la mano. un perro de la pierna, no? Claro, No ahí está la necesitan parte más. social que yo decía, o sea, ha decidido y todo, le han entrado un montón de inputs que ha decidido, mira, vamos a copular, pero uno es el estímulo de la cópula, otro de la penetración y otro diferente de la eyaculación. Son 3 tipos de estímulos. Estímulo Pero se ha dado Estímulos cuenta que diferentes. sobarse es rico. Y ya, ¿no? Pero hay Pero te muchísimo- tengo una duda de algunos casos más extremos y violentos, como la viuda negra, que dicen, no sé, tú aclárame, La amante. que La viuda negra, que el amante. mata a su macho. Se come al Después macho. se lo come, Se lo come completo. Ese es canibalismo. Claro. pero después de la cópula. Sí, después de la cópula. Igual la mantis, ¿no? O sea, se copulan y luego Y el de ahí macho, le da tiene hambre. que correr, si tiene que correr y si no lo alcanzan, muere. Se lo Pero come Alex, completo. es lo mismo en el ser humano. De ahí le da hambre. En el gato también pasa Pero eso. esa es la contraparte, la del gato. En el gato también pasa eso. Como estaba hablando hace un rato de los penes, ¿no? El pene del gato tiene ciertas estrías que van en contra de salir de la vagina, ¿no? O sea, Ya. son como cositas así. O sea, se debería quedar ahí. Pero eso pues. es Claro, una debería quedarse ahí, ¿no? ¿Y Porque por si qué esa sale, maldad? ¿Tiene una función? Duele. la función no Que sé la si tendrá gata una salga función. corriendo Me a imagino matar al para gato evitar después. No es que... maldad. En términos de especie, ¿cuál es el Un sentido? tema funcional, no es maldad. ¿En qué Porque sentido el funcional? concepto es seguir ahí hasta que mejor me asegures quedo que ahí. llegue. El perro también tiene lo mismo. Los 2 perros pegados. ¿Qué pasa con es eso? En el hombre se llama placer. Sí. El asegurarte estar ahí hasta que llegue lo que has mandado. Ajá. Por eso que Mail, varias tu varias mensaje. especies tienen distintos tiempos también de Hay unos apareamiento. que es doloroso y otros no. El concepto de maldad o bondad es un concepto netamente humano. Y el tiempo, antes de irnos a la pausa, y el tiempo de duración de Eso una cópula. también va a ayudar a que toda la carga de los espermatozoides llegue a la hembra, ¿no? Pero, Para por ejemplo, asegurarse. el caso, por ejemplo, de gozar como chancho. Dice que los chanchos demoran Sí, horas, ¿no? demoran Yo aproximadamente... quiero durar como los No chanchos. demoran, el orgasmo dura horas. es lo que sucede. No, duran aproximadamente 30 minutos porque Mira, pues, pero- eliminan una gran cantidad de Terminan ¿Te imaginas descerebrado. todo lo que entra ahí? Termina descerebrado. Ay, nos tenemos que ir a una pausa y vamos a ver si es que existe, bueno, cuáles son los animales, si es que existen hermafroditas y por qué. Volvemos. Antes de continuar con los hermafroditas, nos hemos quedado con unas dudas sobre los orgasmos. A ver, el chancho, nos explica Alex, es 30 minutos la eyaculación, no el orgasmo. Wow. O sea, eso que tú envidias, no sé, pues, no sé. No, yo no tengo envidia. Terminarías... Imagínate. ¿Ah? Lo que pasa es que Chupado. el orgasmo también es una elevación de cierta hormona, ¿no? Esa Claro. hormona no siempre va a estar ahí, sino se eleva la hormona, llega a un pico y luego otra vez vuelve Ahora, a caer. Pero no siempre, o sea, tiene que ver con la eyaculación. No siempre tiene que ver con la eyaculación. Es un tema del Claro. sistema nervioso. Así es, porque hay hombres que también eyaculan sin haber tenido un orgasmo, ¿no? Igual, Sí, y al revés. Y al revés. Pueden tener orgasmos ¿Qué sin eyaculación. pasa? Así es. Yo estaba pensando... Hembras. ¿Ah? Los orgasmos de las hembras, nadie ha ¿Tienen dicho orgasmos las nada. hembras? ¿Alguien Hemos hablado de sabe? penes todo el rato. ¿Y qué pasa con las Así tiene hembras? con los hombres. ¿Y ahí cómo ¿Verdad, no? Marte, ahora tú qué debes saber? ¿Hay Yo orgasmo que debo femenino? saber, ¿ah? De todas maneras. En las De todas hembras. maneras, en las hembras. Ahora, que en las animales. mujeres de todas maneras. No, sí, en eso los sí sabemos. animales, en los animales es cuestión de que midamos qué es lo que pasa. ¿No se ha medido? No, hasta donde yo sé. Pero ¿Por ¿qué qué a nadie pasa? le importa? ¿Qué pasa con la hembra? Son demasiados animales como para... ¿Qué pasa con la hembra en relación al macho? O sea,
hay un sentido de llegar juntos al orgasmo. ¿Qué va a haber? O sea, de ninguna el manera. chancho No creo. y Sí, la chancha claro. no importa. Estaba el tema que estábamos hablando antes con Daniel del gen egoísta. O sea, nosotros lo que queremos es dejar los genes en el ambiente. El sentido del otro ¿Ya? no Y existe en el mundo animal. eso es, ¿no? Es utilitario. Dejamos los genes en el ambiente. Ahora la reproducción es costosa porque nos reproducimos sexualmente, ¿ya? Y solamente vamos a dejar la mitad de nuestros genes, porque cada ovocito y cada espermatozoide tiene la mitad de la carga genética para que cuando se junten uno completo. Claro. Así que es costosa. Es costosa Y la solamente reproducción. estamos jugando a la mitad nada más. Ahora, Entonces- ¿qué estábamos sobre el Sí. proceso mismo de apareamiento? En la época de apareamiento hay cosas como, por ejemplo, los leones, que la hembra tiene un periodo que dura, creo que, no sé, 20 días, una cosa por el estilo, más o menos, no me acuerdo exactamente, y el león le da, pero a cada rato. Sí. Yo he escuchado Así que es. tenía Sí, hasta, exacto. hasta 30 apareamientos al día. Al día, así quiero yo también, ¿ves? Como el chancho en duración y como el león en frecuencia. Pero es 20 días al Y año. como el ¿ah? burro en tamaño. Funcional. Es que es la estrategia misma, asegurar que llegue. Puedes asegurarte que llegue una montada de 2 horas Sí. o 10 montadas seguiditas. 10 seguiditos. La estrategia es... minuto. tienes que- sí, Y el caso tienes que de asegurar las que llegue. vacas, algunas me dijeron que las vacas tenían una cierta forma de frigidez, que tenían que estimularlas especialmente para poder lograr reproducirlas. Ah, no. Lo que pasa con las vacas es que sí, tienen su ciclo, su periodo normal, tranquilas, ¿no? Ya. Pero lo que se hace en una granja es a todas sincronizarlas. Se las sincroniza a las vacas. No es que la vaca no quiera. No es que la vaca No no quiere en quiera. el momento que el dueño quiere. Claro, no quiere en el momento que no quiere. Entonces, Le da jaqueca. sí. Le doy la cabeza. de todas Le doy la maneras. cabeza. Existen ciertas especies hermafroditas. Sí, normalmente las especies hermafroditas son las que han evolucionado antiguamente. Hay muchas plantas hermafroditas, en animales suelen ser caracoles, gusanos, ¿Quiere decir que tienen los dos sexos simultáneamente? Los dos funcionales. Sí. O sea, Porque cuando entras en un proceso evolutivo mayor, más adelantado, llegas a los vertebrados, los mamíferos, el hermafroditismo existe, pero como un proceso no regular. O sea, existen hombres y mujeres hermafroditas, ¿no? Claro. que tienen ambos órganos, Que tienen ambos órganos. Si tú te das podrían cuenta, autorreproducirse. no he visto ningún registro ni nada que diga que suceda o no suceda. Pero por lo que yo he entendido hasta ahora, suele haber cuando hay hermafroditismo, o los dos son inoperativos, o solo uno es operativo y el otro simplemente está ahí de adorno. Ya, y en el caso de los caracoles, se necesita que haya dos caracoles y uno cumple la función de macho y otro de Exacto, hembra. sí, exacto. Así es. Exacto. Los dos cumplen las dos funciones a la vez. Los dos a la es vez. como un enganche. Es un enganche. Oye, pero está bueno Se también. fertilizan mutuamente. Suele suceder. Claro. ¡Wow! Es la doble probabilidad, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un tema que es interesante conversar, porque normalmente asociamos a la hermafrodita como una cosa rara, y eso me da pie a hablar de otras rarezas en las cópulas, en las fórmulas o los estilos de cópula. Yo le comentaba a Giovanni que muchas de estas cosas, todo lo que nos imaginamos en el tema de cópulas o reproducciones, ya existe en la naturaleza. Hasta las violaciones existen. ¿Así? Sí, lobos marinos machos que violan crías, o monos que violan a las crías, No me digas. o las matan. Lo que pasa es que suceden en probabilidades bajas. Imagínate tú, 1 en 1000, es un caso por así decirlo. Por decirlo, ¿sí? Si somos 100 en la población, normalmente no sucede ese comportamiento. Si somos 1000, uno puede suceder, pero la sociedad lo acalla. Cuando somos 1 millón o 10 millones, tienes un grupo grande que suceda. Y es ahí donde prolifera ese comportamiento. Repito el tema, somos muchos. ¿Y eso puede Somos suceder? plaga. ¿Puede suceder entre especies también? Sí, yo he tenido conocimiento de 2 especies del mismo género, de monos, de la Amazonía, en donde se encuentran las bandadas, pelean los machos y el macho ganador copula a las hembras de todo el mundo. Pero De no una puede u otra darse especie. que un perro viole a un gato. Muy difícil, en términos de fisiología y anatomía. O sea, No funciona, pero mi perro hace rato Pero hay trata de perros montarse. chiquititos. Pero a veces ha Pero igual la sucedido- fórmula no funciona. Hay perritos chiquititos. Sucede que está un mono ahí y viene una mujer humana y el mono empieza a masturbarse. Sí, pero no es una violación. No, pero puede existir un deseo hacia otra especie. No sé si sea un deseo, pero sí es un display de demostrar algo.
Ajá. No lo hace porque la desea, sino porque está demostrándole algo a ella. Yo soy Es un el que domina mensaje acá. ahí. ¿Sí? Es un Los venados igualito te hacen. Cuando viene un venado macho, tú te acercas mucho, comienza a pisar el suelo. Porque te ve con macho. Porque ten cuidado. Señal. O sea, se usa como mensaje. Y es un tema también que hay que tenerlo ahí. Una pregunta, ¿y hay homosexualidad en los animales? También ¿Sí? es parte de esta probabilidad. ¿De esta Pero cosa es que decías? comportamiento homosexual, ¿no? Lo que pasa es que el comportamiento Exacto, comportamiento. tiene dos connotaciones. Uno, por alguna razón no te reproduces. Ajá. O sea, una especie, un individuo de una especie que asume un comportamiento sexual es que ha asumido un comportamiento para no reproducirse. Y dos, lo estás haciendo bajo una condición anormal. Tienes tantos estímulos, lo que me dice Marta hace un rato, y la población está tan asignada que todo el mundo comienza a comportarte de tal manera que te comportas de una manera que tus órganos no están preparados. O sea, por ejemplo, que vicuñas proteja tu suceden, ¿ah? espacio. ¿En la vicuña qué? Las vicuñas, las macho. juveniles crías, las hembras juveniles comienzan a comportarse como los machos juveniles. ¿Así? Sí, cuando están en la tropilla y la tropilla es muy grande. Los lobos marinos ni que hablar. Y el caso de, tú decías, de los lobos también, ¿no? Que Claro. cubren todo el... Claro, llegan. Sea macho, sea hembra, sea lo que sea. O sea, él es el macho dominante y está diciendo, mira, acá mando yo. Así que Vamos a ir a una pausa y vamos a ver cómo es este asunto de la monogamia que tanto nos quieren imponer y cómo sucede en el reino animal, a ver si es así o si hay poligamia también. Ya volvemos. ¿La monogamia es un asunto aprendido culturalmente o existen animales que son monógamos? sí existen animales que son monógamos, sí, un macho, una hembra. Hay animales que son poliándricos. O sea, que tienen una hembra con varios machos. Y hay animales que son poligínicos. Ya. ¿Ya? O sea que sí hay. Existen todos los A ver, sistemas. Todas las variantes, ¿cuáles todas son las monogásticos, variables. Y los Marta? castos también. ¿Ya? Mira, por ejemplo, los primates tienes de todo. Ya. ¿Ya? Tienes monogamia, poliandría, poliginia. Depende, como digo, de los recursos y de otra cosa muy importante que es el cuidado parental. O sea, voy a tener que, si voy a tener unas crías que nacen en un estado muy dependiente, entonces mejor soy monógamo y entonces mi pareja me va a ayudar a cuidar. Pero si yo tengo pocos recursos en el ambiente, mis crías nacen muy precoces, se van, entonces puedo tener varias parejas sexuales. ¿El caso de los albatros dice que también son monógamos? Puede ser. El ser humano... Los gansos son monógamos. Los gansos son monógamos, por gansos. Pero, y por Los eso- gansos son monógamos. Los guacamayos también son monógamos. Son monógamos, y de ¿verdad? por vida. Ah, no me digas. Y de por vida, porque puede ser monógamo durante el De la proceso de estación. crianza y la estación. O puede ser monógamo de por vida. No me digas. Sí, es todo un tema. ¿no? ¿Por qué la monogamia en el ser humano? Yo regreso al tema cultural, porque yo creo que en algún momento, hace un par de millones atrás, no hemos sido monógamos. Ajá. Pero hay O sea, un por factor naturaleza no cultural que nos dice hay que hacerlo. Y creo que es bueno, porque por la cantidad que somos, si Una fuésemos cuestión de polígamos, orden. seríamos más complicados. Una barbaridad, ¿no? Seríamos una barbaridad. Por la cría que tenemos, que es muy dependiente. De la crianza. Sí, O sea, 10 años o 12 años parece que esa cría... En el Perú es 30. En el Perú es 30. Hasta los 30 no dejan la casa, así que la crianza es más Eso pasa larga. bastante, eso se relaciona, como dijo la doctora, ¿no? Se relaciona con lo que es el cuidado que necesitan las crías. Por ejemplo, vamos a ver en palomas, en animales que tienen a la cría muy dependiente, nacen con En plumones, el no nido. tienen que esperar a que salgan las alas, que salgan las plumas, que las enseñen a volar. Entonces necesitan siempre una pareja que les está acompañando. En cambio, como por ejemplo una gallinita, ¿no? Una gallinita en un corral con un gallo, viene el gallo, la pisa, la gallina solita empolla, ¿no? Empolla sus pollitos porque los pollitos salen rápido del nido. Entonces, eso va a depender bastante de la forma de crianza que van a tener los animales en adelante. Oye, las malaguas, ¿cómo Afuera, lo externo. hacen? Afuera. No se tocan, pues si no... Pero había un grupo de malagas que se partían, ¿no? Bueno, también puede ser Se puede bipartición, partir. o sea, Claro, ahí puedes... bipartición, ¿qué cosa o sea, quiere decir? si Que se me divide parto en dos. Y salen Ah. dos. Soy Como las amebas. Como los perfecto, o sea, clones. otro Giovanni, El concepto de clon. igualito. Eso es la clonación. Ese es el concepto. O sea, me divido ¡blup! Y salen dos. Y el Otra vez, problema- cuatro. El problema de la clonación es que mientras más te clonas, es como la fotocopia. Claro. Más borroso sales. O sea, hay mayor cantidad de imperfecciones se en el pierde. futuro. La reproducción sexual cruzada es la que te asegura mejor el Claro, ¿cómo habrá proceso de sido? intercambio genético. Pero ¿Cómo sí habrá que- sido la malagua antes? Mira lo que ha quedado. Claro. Oye, ¿y el puercoespín cómo hace?
con mucho cuidado. Paciencia. Tranquilidad, sin apresurarse. Sin apresurarse, está bravo eso, ¿no? Sí. Una cosa que dejamos un poquito de lado al principio era un poco todo este universo de colores y cosas que habíamos visto que existía. Pero una cosa que yo he escuchado, por ejemplo, es los gritos de los animales, la llamada de los animales. Los cantos. Los cantos. Grillos. Claro, en la pierna, en la tibia están... Eso para ti no significa nada. Yo te aseguro que en este set hay un montón de arañitas ahí que en este momento están tocando así su tela de araña y están llamando a su pareja. Para ti no significa nada, pero para la otra pareja sí significa. Significa todo. Para mí puede ser déjenme dormir, porque ¿Ya? una gata en celo en el techo es... Ya. Pero el mensaje para el otro es, estoy dispuesto, ven, ¿no? Y entonces eso es entendido entre ellos. O sea, hay una invitación, es como una cita. Claro, Exacto. aquí Hay estoy. una invitación, hay una seducción. Frotas Y tus soy patitas. así, por si acaso, y ven, ¿no? Y mira qué bonito canto. Y como qué bonito soy. sueno. Qué bonito sueno, qué bonito estoy. Mira los colores que tengo, ¿no? Sí. El pavo real tiene una cola extraordinaria y la pavo es mucha, ¿no? Y eso es altamente costoso, porque tiene unas lindas plumas que las expone, pero eso lo hace más expuesto a los depredadores. Pero eso es el riesgo que toma, porque necesita que lo escojan para que sus genes queden en el ambiente. Ajá. Entonces, no importa, dice, bueno, me la arriesgo porque la reproducción es costosa, pero el beneficio es mayor. No importa que se queden la mitad de tus genes. Y a contraparte está la hembra que no tiene muchos colores, ¿no? Sí, pues. Porque no tiene que llamar mucho la atención en el nido para que cuide las crías. Para poder cuidar a las crías. Claro. Yo conozco el caso de una mariposa que vive un solo día, nace como gusanito, se convierte en la pupa esta famosa, la ninfa, se convierte en mariposa y en esas 24 horas de vida tiene que copular y reproducir, o sea, dejar sus huevos y morir, porque ni siquiera tiene órganos excretores. Digestivos. No come. Claro. Impresionante, yo lo vi y no podía creer. 24 horas de vida como mariposa, ¿no? Había... Pero son seres creados para adornar. No, son Si no seres disfrutan. creados para mantenerse en el tiempo, bajo una estrategia diferente que la nuestra. Lo que pasa es que le dice Marta es un tema interesante, porque nosotros también culturalmente hemos adoptado que una práctica que nos requiere tanto costo como es todo el proceso de apareamiento, cópula y reproducción, Claro. lo hagamos de Ok, manera entonces- discriminada, indiscriminada. O sea, O sea, deberíamos tener el derrochamos instinto. deberíamos tener Deberíamos. un instinto y una racionalidad mínima. Bueno. Lo que pasa es que también hemos metido, y con eso termino, que el tema de cópula y reproducción sexual en el ser humano tiene mucho de comunicación. Claro. Eso es lo más lindo. Bueno, nos tenemos que ir, se nos acabó el programa. Yo soy romántica, ¿qué puedo hacer? Con lo que me quedo es que hay un instinto animal que busca las mejores condiciones y espero que eso también esté en todos nosotros. Y con ustedes, hasta la próxima.